En este video vamos a hablar sobre las turbinas de gas. Son máquinas térmicas rotativas de combustión interna cuyo objetivo es convertir la energía calórica contenida en el combustible en energía mecánica en el eje de la turbina. Su fluido de trabajo es siempre un fluido de trabajo no condensable, es decir, aire. El movimiento rotativo de un rotor es aprovechado tanto en el campo de la aeronáutica como en la producción de energía en grandes centrales termoeléctricas. Se caracterizan por tener una elevada velocidad de rotación, lo que conduce a máquinas de menor peso y volumen. Requieren poca refrigeración y aceite lubricante, son de mantenimiento sencillo y elevada fiabilidad. Principio de funcionamiento de una turbina de gas. Primero, el aire de la atmósfera entra por la admisión de la turbina. Después, el aire fluye a través del compresor que aumenta su presión antes de entrar a la cámara de combustión. Este aire a alta presión y temperatura se mezcla con el combustible y se enciende, creando un gas caliente en expansión. Finalmente, este gas expansivo impulsa a la turbina de potencia y genera energía mecánica. La energía que no se usa para el trabajo sale en forma de gases. ¿Y para qué sirven las turbinas de gas? Las turbinas de cogeneración impulsan generadores eléctricos con la energía mecánica, suministrando electricidad y calor. También accionan bombas que transportan líquidos. Y, finalmente, impulsan compresores que suministran gas natural a viviendas, edificios e industrias de todo el mundo. Dentro del ciclo de trabajo termodinámico encontramos el ciclo de Brayton ideal, donde consideramos al fluido de trabajo con comportamiento de gas ideal. El ciclo se compone de 4 evoluciones. De 1 a 2, un proceso de compresión adiabática isentrópica que ocurre en el turbocompresor, donde aspira aire a la presión atmosférica y lo comprime, idealmente a entropía constante. De 2 a 3, un proceso de combustión o adición de calor isobárica. Ocurre en la cámara de combustión. El caudal másico de gases formados será igual a la suma del caudal de aire ingresado a la cámara de combustión más el caudal de combustible inyectado en la misma. De 3 a 4 tenemos un proceso de expansión adiabática isentrópica que tiene lugar en la unidad turbina de gas, donde los gases de combustión ingresan a una temperatura aproximada de 1200 a 1700 grados centígrados. De 4 a 1 tenemos un proceso de expulsión de los gases o cesión isobárica de calor que ocurre en la atmósfera. Los gases de combustión, luego de entregar gran parte de su energía, son expulsados a la atmósfera. El rendimiento térmico y la potencia de las turbinas de gas están fuertemente influenciados por la relación de las presiones a la entrada y a la salida del compresor, es decir, las presiones máximas y mínimas a alcanzar en el ciclo, y las temperaturas de los gases de combustión al ingreso de la turbina. En la relación de compresión se basa en el cociente entre lo que serían las presiones máximas y mínimas, y podemos ver que el rendimiento térmico ideal de una turbina de gas depende exclusivamente de esta relación de compresión. El rendimiento de las turbinas de gas se encuentra en el orden del 25 al 40%. Cuando hablamos de la relación de retroceso, hablamos de lo que sería la fracción de trabajo de la turbina que se emplea para accionar el compresor. Para el correcto funcionamiento de la turbina de gas necesitamos que la relación de presión en la entrada y salida del compresor sea elevada, por lo tanto la relación de las temperaturas también debe serlo. Como la temperatura a la salida de la cámara de combustión es elevada, necesitamos que los álabes de la turbina puedan resistir estas temperaturas. Cuando el funcionamiento sea prolongado, no se deben pasar los 800 grados centígrados. Algunas ventajas que podemos nombrar de la turbina de gas son la buena relación potencia versus su peso y tamaño, bajo coste de instalación, tiene una puesta rápida en servicio, casi no consume agua, pues solo se usa en la refrigeración de los cojinetes, y es de fácil manejo y bajos costos de mantenimiento. Las limitaciones que esto posee es que su rendimiento es bajo, es difícil conseguir materiales que soporten elevadas temperaturas, los combustibles son relativamente caros, posee una gran pérdida de calor a la atmósfera de los gases de combustión y gran parte de la potencia generada es demandada por el compresor. En las imágenes podemos comprobar la diferencia que existe entre el ciclo Brayton real y el ciclo Brayton ideal. La potencia y el rendimiento del ciclo real siempre son inferiores a la del ciclo teórico. Esto sucede porque la compresión y la expansión no son isentrópicas y en todo el sistema se producen pérdidas de presión. Esto genera que el trabajo consumido por el compresor
sea mayor que el ideal y el trabajo generado por la turbina sea menor que el ideal. Además de eso, el proceso de combustión es incompleto y existen pérdidas por reacción, convección y energía cinética a través de todos los cuerpos de la máquina y a través de los gases de combustión. Hablando de las turbinas de gas real, su mantenimiento se divide en tres grandes actividades. Tenemos el mantenimiento rutinario, las inspecciones y las grandes revisiones. Dentro del mantenimiento rutinario tenemos la vigilancia de parámetros, seguimiento de alarmas y avisos, análisis de filtrado o sustitución de lubricación, limpieza del compresor que puede estar en marcha o parado y la calibración de instrumentos. Dentro de las inspecciones tenemos inspecciones boroscópicas, que son aquellas inspecciones visuales donde no suele llegar el ojo humano, para poder comprobar el estado de las partes internas. Alineamiento de la turbina si es necesario. Y dentro de las grandes revisiones tenemos la apertura de la turbina, es decir, ya tenemos que detenerla para revisión completa y sustituir piezas desgastadas. Esta gran revisión dura entre 10 a 30 días. Para la puesta en marcha se pone en funcionamiento el sistema auxiliar de lubricación hasta alcanzar la presión adecuada de aceite, para luego poner en marcha el motor de arranque y activar el acoplamiento mecánico, vinculando el eje del motor con el paquete compresor. Gracias a esto se pone en marcha el virador, sacando el reposo a la masa rotante. Una vez sucedido esto, se acelera el motor de lanzamiento hasta alcanzar la mitad del número de vueltas del régimen, habilitando el ingreso de combustible a la cámara de combustión y energizando la bujía de encendido. Así la turbina acelera, se desacopla automáticamente el motor de lanzamiento y sigue gracias a los gases de combustión hasta llegar el número de vueltas al régimen, ya utilizando su sistema principal de lubricación, y el generador empieza a tomar carga hasta llegar a entregar la potencia efectiva del mismo. Para la detención de la turbina, el proceso es totalmente al revés a la puesta en marcha. Se empieza bajando la potencia eléctrica en el generador, actuando sobre la válvula de regulación de combustible hasta reducir la potencia a cero. Se saca en paralelo el generador eléctrico, luego se pone en marcha el sistema auxiliar de lubricación, ya que deja de utilizar su propio sistema. Se corta el suministro de combustible, empezando la desaceleración del grupo. El virador se enciende para llegar a una velocidad de 3 a 5 revoluciones por minuto para enfriar el rotor sin que se deforme. Luego de esto, se detiene el virador cuando la temperatura inferior de la turbina es próxima a la ambiental. Y por último, se detiene el sistema auxiliar de lubricación. Una de las centrales térmicas más grandes del país es Pampa Energía, ubicada en la ciudad de Güemes. En ella se utiliza una turbina de gas aeroderivada de modelo LMS100, instalada en septiembre de 2008, siendo una turbina más nueva que tiene. La misma puede suministrar energía a carga parcial con la misma eficiencia que la mayoría de turbinas industriales de gas a plena carga. El compresor de las mismas se divide en dos partes, una de baja y alta presión, agregando amplificadores entre ambas. Y la turbina se divide en tres partes, baja, media y alta presión. La particularidad de esta máquina es que la velocidad de arranque es de 10 minutos, produciendo 100 megavatios aproximadamente, teniendo una eficiencia del 46% operando a ciclo abierto. Una gran ventaja frente a las turbinas de vapor, cuya velocidad de arranque es entre 8 a 10 horas. Esta máquina, como dijimos, posee un gran rendimiento para ser una turbina de gas, pero el problema del norte argentino es que no hay una producción de gas natural, por lo que depende de la producción del gas de Bolivia, siendo esto más caro que en otros lugares, y dependiendo también de otros factores. Por esta razón, actualmente en la central se tiene operando únicamente esta máquina en horarios picos, aprovechando su eficiencia y su velocidad de arranque. Para concluir, debido al bajo rendimiento de la turbina de gas industrial, hasta hace pocos años se vio limitada su utilización para la producción de energía eléctrica. También, para poder incrementar su eficiencia térmica, se originaron modificaciones innovadoras en las centrales eléctricas. Esto generó que un ciclo de potencia de gas y un ciclo de potencia de vapor se combinen, llamándolo ciclo combinado, y de esta manera poder recuperar el calor de los gases de escape a la atmósfera. En la actualidad, la mayoría de las centrales termoeléctricas de gran potencia se construyen a base de tales ciclos, incrementando considerablemente el grado de eficiencia energética. Esta solución no fue implementada en Salta, eligiendo utilizar la turbina de gas aeroderivadas por el lento arranque de la turbina de vapor para el ciclo combinado. Este arranque lento, sumado a la baja potencia instalada en la provincia y el precio del combustible en el norte, deja fuera la opción de dicho ciclo, pese a su gran aumento de la eficiencia.